Estamos con Laura Arias Sarmiento, directora de sostenibilidad de Veolia para Latinoamérica. Laura, muchas gracias por Muchas estar gracias acá a ti, Flor. con nosotros. Contanos un poco cómo ves la madurez de la agenda de sostenibilidad en la región, digamos. Estamos pasando de la instancia en la que era solo un tema reputacional a estrategia de negocio, como dando ese paso a nivel regional. Absolutamente, ¿no? Nosotros lo vemos continuamente. La sostenibilidad claramente ha dejado de ser un tema reputacional, que también lo es, ¿no? Pero ha dejado de ser un tema reputacional o de imagen ambiental, por decirlo de alguna manera, o imagen social, para convertirse en un elemento de competitividad, ¿no? Claramente con nuestros clientes y las industrias con las que trabajamos e incluso con el ente público, la sostenibilidad se ha convertido en una gestión de riesgo, ¿no? En una eficiencia en costes, es decir, yo hago ese tipo, voy a ponerte un ejemplo muy claro, cuando hablamos de reducir emisiones, ¿no? Que reducen más emisiones que el hecho de no consumir energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros clientes hospitalarios, comerciales o cualquier industria, el foco primero es reducir consumo. Por lo tanto, reduzco emisiones, pero lo que estoy consiguiendo es un ahorro económico. Todo lo que tiene que ver con adaptación al cambio climático se vuelve súper relevante en el sentido en que si hablamos, por ejemplo, de la industria, o el reuso de agua, vemos que una industria invierte en garantizar su recurso porque si no, no puede operar más, ¿no? Entonces invierte en tecnologías de reuso, en todo lo que tiene que ver con desastres, por ejemplo, que tiene que ver con desastres climáticos. Entonces, realmente se ha convertido en un elemento de competitividad, eficiencia operacional y, por supuesto, conexión con la comunidad en las que está implementada o en la que está localizada la empresa, ¿eh? La industria en este caso. Buenísimo. Veolia tiene un plan estratégico que se llama Green Up, ¿no? Sí. 2024-2027. Digamos, ¿cómo hacen para traducir metas globales tan ambiciosas que tienen, como la preservación de 1.500 millones, ¿no? Sí. De metros cúbicos de agua? Pero ¿cómo traducen, digo, estas metas tan ambiciosas a una realidad operativa regional que quizá tiene algunos desafíos en comparación, por ejemplo, en infraestructura? Veolia sin duda es una empresa global, es una empresa multinacional, pero el corazón del negocio de Veolia tiene que ver con los servicios que prestan a sus clientes. Entonces, claramente, toda esa experiencia en tecnología, innovación o proyectos que tenemos globalmente, localmente, el desafío es determinar la viabilidad local y ver qué soluciones, cómo aplicar esas soluciones para, de nuevo, generar competitividad, generar impacto dentro del territorio donde actuamos, ¿no? Entonces, claramente, esos objetivos dentro del Green Up se localizan, por decirlo de alguna manera. Te voy a poner un ejemplo. En tema de reducción de emisiones, pues América Latina claramente es una región donde los rellenos sanitarios, pues por la muy alta legislación, existen, ¿no? Y todavía la tasa de reciclaje es baja, a pesar de que nosotros y otras compañías y los industriales hacemos los mayores esfuerzos, pero bueno, sí, esa es la casuística. Pues, por ejemplo, América Latina dentro del grupo es una de las regiones que recibe más inversión en temas de reducción de emisiones. ¿Cómo? Consiguiendo capturar todo el metano de los rellenos sanitarios y transformarlo en biogás, pero sobre todo impedir que vaya a la atmósfera. Y para eso está el P70, invertimos 70 millones de euros hasta 2027 para generar ese impacto. Otro ejemplo que es muy interesante, por ejemplo, nosotros en Vaca Muerta, pues por poner el ejemplo de Argentina, Argentina es un país que no es gasista ni petrolero, pero del que se extrae gas y petróleo, ¿no? Como dicen nuestros compañeros. Entonces nosotros trajimos tecnologías específicas que permiten el residuo, el reciclado del residuo, el aprovechamiento específico para ese tipo de actividad económica, de tal manera que reduces la contaminación y el impacto ambiental. Entonces, cuando vemos esas metas, Veolia como compañía, todos sus directivos están conectados dentro de su política de compensación, por supuesto, a todos ese tipo de
de metas pues medioambientales, sociales. Entonces, por ejemplo, un directivo en América Latina pues va a tener un gran porcentaje a todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, por ejemplo, con el tratamiento de residuos peligrosos, o si estás en Chile, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la importancia de la escasez hídrica. Entonces, yo creo que esos dos aspectos, conseguir entender la realidad local y adaptar las soluciones globales para generar competitividad local, es muy importante, y alinear la organización a través del propósito y de las políticas de compensación para conseguir metas concretas. Buenísimo. Y un poco lo dijiste al principio, ¿no? Que también, muchas de estas acciones se traducen en mejores resultados de negocios. ¿Cómo es entonces la charla con un CEO, con un número uno, el presidente de una compañía que capaz todavía ve a la descarbonización puntualmente como un costo y no como una inversión, no solo a futuro, sino para ser más competitivo también? ¿Cómo es esa conversación? Bueno, yo creo que esa conversación con un CEO, no tengo certeza, ¿no? Esa conversación con un CEO siempre es una conversación de números, ¿no? y de competitividad. Entonces, cuando hablamos de descarbonización, al final un CEO o cualquier directiva de una empresa siempre va a mirar de todas las opciones que yo tengo posibles para descarbonizarme. Primero, porque es un riesgo no descarbonizarme. Claro. Entonces, casi todas las industrias han claramente identificado que ellos tienen que ir avanzando en la agenda climática porque la legislación, el entorno un día les pide cuentas, ¿no? Entonces, la discusión en realidad está en quién va a conseguir más competitividad en el camino a la descarbonización. Entonces, cuando hablamos con un CEO, la conversación no es descarbonización sí, descarbonización no, sino ¿cómo puedo generar valor añadido a través de la descarbonización? Y ahí es cuando medidas como la gestión energética, la reducción de consumo, el uso de energías renovables locales que eliminan la volatilidad energética, por ejemplo, que viene de la geopolítica, o el reciclado que ataca claramente al alcance 3, ¿no? El reciclado que permite no solo reducir costes en la reutilización de materias, sino asegurar las materias primas que usan en la producción. El lenguaje claro, sí. Acaba yendo, ¿no? Acaba yendo. Perfecto. Y ustedes en la planta de regeneración de solventes que tienen acá en Buenos Aires tratan el 80% de los residuos de la industria automotriz. Sí. De Buenos Aires. De Buenos Aires, exacto. Este modelo, ¿no? Residuo como recurso, ¿lo ves escalable a otras industrias menos tradicionales o a otras industrias, digo, para que...? Sí, lo veo escalable en el mundo entero. Y yo creo que ese es un gran ejemplo de cómo lo global pasa a lo local. Es decir, nosotros en la región, ¿no?, de Buenos Aires hay una empresa automotiva. Automotriz, perfecto. Sí. En portugués. Hay una empresa automotriz que es pues muy potente. Y entonces Branco estudia, dialoga y junto con los actores empresariales y con la tecnología y la innovación que tiene, consigue una solución que lo que permite es aprovechar algo que era un tratamiento de un residuo peligroso que finalmente pues se hacía el tratamiento final y ya, y lo que consigue es recuperarlo, inyectarlo de nuevo al proceso y con el residuo generar energía. Pues eso es algo muy común que hacemos continuamente. Te puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de la industria de alimentos y bebidas. La industria de alimentos y bebidas normalmente tiene como residuo o como subproducto pues lo que llamamos biomasa, ¿no? Hablábamos esta mañana de el carozo de ciruela o de, yo qué sé, el resto de la industria maderera. Al final, con eso lo que podemos hacer es dejar de pagar un coste de disposición final y aprovecharlo para la producción energética sustituyendo un combustible fósil. Al final lo que estamos haciendo es valorizar un subproducto. ¿Eso qué requiere? Conexión con el tejido empresarial, diálogo, innovación conjunta. Estamos en una época que la resolución de problemas tiene que ver con sentarse a la mesa y encontrar la innovación localmente sobre un problema concreto. Y yo creo que sí, una de las características que tiene Veolia es esa capacidad. A nosotros lo que más nos divierte, sin duda, es decir, oye,
cuál es el problema, cuál es el residuo, cuál es el desafío, encontremos una solución local. Y el ejemplo de Branco es buenísimo, pero lo encontramos en cada una de nuestras operaciones. Perfecto, atado esto que decías, estaba pensando que ustedes dicen siempre lo que no se mide no se mejora. Bueno, eso obvio, sí. Claro. Por eso, entonces un poco el tema de la transparencia de datos, ¿no? Como nuevo estándar también y como que es algo que ocupa cada vez más lugar en la agenda. Sí. Yo creo que es algo básico, ¿no? Básico, pero no tan fácil. Entonces yo creo que ahí podríamos ver dos puntos de vista. El primero, el nuestro propio, ¿no? Es decir, como Veolia, nosotros tenemos objetivos concretos, ¿no? Reducir 50% de nuestras emisiones al 2032, pero tenemos un objetivo muy claro que es aumentar el 50% las emisiones que conseguimos evitar a nuestros clientes. Entonces, para nosotros también es un desafío, porque tenemos que medir nuestro progreso y el progreso de nuestros actores, ¿no? De nuestras partes interesadas. Lo mismo le pasa a nuestros clientes. Yo creo que una de las cosas a las que nosotros les ayudamos es a medir, ¿no? Porque yo creo que nosotros somos transparentes con nuestra actividad, pero transparentes con nuestros servicios. Hoy en día, donde las cadenas de valor son continuas, no basta con hacerlo tú solo, ¿no? Sino que tienes que hacerlo con el resto. Y nosotros hemos desarrollado herramientas específicas como, por ejemplo, el Hubgrade, que son centros de monitoramiento donde conseguimos medir en tiempo real la evolución de consumos energéticos, de consumos de agua, incluso en algunos negocios rutas de recogidas de residuos, tal. Eso nos permite agregar mucha transparencia y empezar a introducir, bueno, para nosotros ya es una realidad, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Ahí justamente quería ir a que, porque es tema. Es el tema que está en agenda de absolutamente todas las compañías y en todo el mundo y un poco cómo están implementando ustedes sistemas de IA, así que también en higiene urbana, digamos, pero cómo hace la tecnología, en este caso puntualmente la IA, cómo lo están usando para solucionar problemas de cosas tan comunes, digo, pérdida de agua, recolección de basura. Mira, yo te diría que Veolia realmente desde que comenzó la dinámica de la automatización empezó hace ya mucho tiempo, pero la inteligencia artificial, yo creo que nosotros nos hemos preparado con acciones concretas y de impacto para el uso de la inteligencia artificial. Bueno, primero, nosotros tenemos un sistema interno que es el Veolia Secure GTP, que al final es como si fuese un sistema pues, de los comerciales que usamos todos en nuestra vida privada, pero específico para nuestros empleados. Porque para nosotros es súper relevante todo lo que tiene que ver con la información que gestionamos de nuestros clientes. Ese sistema nos permite tener la ayuda en el día a día a mí y a cualquiera de mis compañeros de la inteligencia artificial, pero siempre en parámetros de seguridad. Eso es como un must dentro de Veolia. Luego tenemos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, Toll My Plan, que finalmente son sistemas de inteligencia artificial que están en los centros de monitoramiento de nuestras instalaciones, que conversan, por decirlo de alguna manera, con nuestros operarios para conseguir levantar cuáles son los puntos críticos de la operación que necesitamos tratar y cómo obtener el mejor resultado. Y también, yo diría un tercer ejemplo, el que hablábamos antes, ¿no? El Hubgrade, los centros de monitoramiento principalmente energéticos que nos permiten toda esa información que recogemos de la operación de nuestros clientes, como decías tú, pues rutas de residuos, consumos energéticos o todo el proceso de gestión del agua. Con la inteligencia artificial toda esa cantidad de datos nos da información. A mí me gustaría traer otro punto que es muy importante, si me permites, Sí, porque eso es efectivamente cómo operacionalmente nos estamos aprovechando de la IA, que tiene un impacto directo y además es algo en el que trabajamos mucho en el upskilling de nuestros colaboradores. Pero el grupo ha identificado claramente cómo la IA no solo es una oportunidad, como lo es para nosotros, de mejorar el rendimiento ambiental, pero también tiene un desafío ambiental, que es el consumo de agua y el consumo de energía. Sobre todo también en los data centers, digo. Absolutamente. Entonces nosotros estamos trabajando con varios actores de data center para que ese impacto global sea positivo, ¿no? De tal manera que minimicemos el impacto ambiental de las estructuras
infraestructuras que son necesarias, como el data center, utilizando tecnologías de reuso, disminución de consumos de agua, todo lo que tiene que ver con la energía, disminución del consumo energético, gestión energética, aprovechamiento del calor producido, de tal manera que todo ese impacto positivo que medioambientalmente va a tener la IA en el tratamiento de datos y en la mejora de la tecnología para el impacto sea muy superior a el impacto que con el tiempo puede tener las infraestructuras necesarias para eso, y es un desafío en el que el grupo está muy concientizado, trabajando con los principales actores. Veolia tiene más de 20 años, 2.000 clientes en Argentina. Contanos un poco cuáles son los hitos y los impactos que tuvieron en este tiempo, que estoy segura que no van a ser los últimos, pero hasta ahora. No, desde luego, hasta porque, mira, yo te diría que lo que podemos ver es una progresión continua, ¿no? Entonces, más que decirte los hitos, yo te diría, mira, cuando hablamos, por ejemplo, de energía, en estos 20 años, mira, sin duda en la región de América Latina, Argentina para nosotros es como el hub de la gestión energética. Incluso en un país donde la energía no es cara, por lo tanto puedes pensar, ¿no? Claro. Y sin embargo, Argentina, Veolia Argentina es un país donde el impacto que han tenido en todo lo que tiene que ver con energía es muy relevante. La implementación del upgrade, los contratos que tenemos con varios sectores hospitalarios y comerciales de reducción de energía, de monitoreamiento, a mí me parece que eso es un valor que entregamos muy concreto, no solo en cambio climático, sino en reducción de costes. Y cuando hablamos de residuos, por ejemplo, el tema de los residuos peligrosos y de cómo hemos traído tecnología de fuera, tanto por ejemplo en vaca muerta para toda el tratamiento de residuos específicos de la explotación y la reutilización y recuperación de hidrocarburos, o cuando damos el ejemplo de Branco y cómo ayuda a la industria automotriz en Buenos Aires, yo creo que no solo son hitos, sino yo diría que más que hitos, que son alianzas, ¿no?, que vamos construyendo y que aportan valor a la región. Y la verdad es que Veolia Argentina es un orgullo para todos nosotros el impacto que genera en la región y cómo van creciendo. Te llevo al principio algo que hablamos, que vos nombraste también el tema del trabajo con las comunidades, y digo, dónde están también las organizaciones, y dentro de tu rol también está el tema de preservación, ¿no?, de la biodiversidad. ¿Cómo integran la protección de los ecosistemas en este trabajo que hacen? Sea, por ejemplo, gestión de residuos, contratos industriales, digamos, ¿cómo trabajan esa parte en Veolia? Yo diría que Veolia en la región, en América Latina y en Argentina, por supuesto, en todo el tema de biodiversidad, yo creo que somos precursores. Te voy a decir por qué. Porque yo no pienso que todas las empresas con las que trabajamos lo hacen, pero nosotros lo hacen y tiene unas consecuencias inesperadas, y yo creo que es interesante. Mira, si hablamos de política de biodiversidad, de hecho, la biodiversidad, la preservación de la biodiversidad para nosotros es uno de esos indicadores de los que hablábamos antes, que están dentro de nuestros objetivos y tal. Entonces, ¿cómo medimos nosotros la biodiversidad? Nosotros, en lo que llamamos sitios sensibles, es decir, lugares u operaciones que por el emplazamiento en el que están, el tamaño en el que tienen, o la actividad que realizamos, como es el ejemplo de los residuos peligrosos, consideramos que podemos tener un impacto, ¿no?, acompañando a nuestros clientes en esa operación. Y por lo tanto, esos sitios sensibles tienen cada uno específicamente un plan de preservación de la biodiversidad, que se compone por X acciones específicamente establecidas en el sitio, y el grupo o la business unit en este caso hace seguimiento de cuál es el cumplimiento y el avance de esas acciones, que es lo que llamamos el plan de preservación de la biodiversidad, ¿no? Y por supuesto hay un indicador de qué avance tenemos que tener todos los años a lo largo del plan estratégico. Y dices, bueno, oye, ¿por qué hacemos eso, no? ¿Será que hay una cuestión reputacional detrás? Bueno, por supuesto, queremos mantener los ecosistemas en los que operamos, eso es obvio, pero es la preservación de la biodiversidad te trae el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros lo que nos damos cuenta es que muchas de las soluciones sencillas, muchas veces, que traemos para la preservación de biodiversidad, generan competitividad en nuestras propias operaciones. Te voy a poner dos ejemplos muy fáciles. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de un relleno sanitario,
que es Sí. una operación que puede tener impacto Sí, claro. en la biodiversidad. Pues, oye, es obligatorio. El primero, un ejemplo súper, súper, que dices, "¿Pero qué puede traer eso?". Hay que cambiar todas las luces para que sean de baja intensidad para evitar el impacto en aves, por ejemplo, que tiene Sí. mucho impacto. Bueno, de la que cambiamos las luces consumimos menos energía. Claro. Por lo tanto, nuestra factura baja y además descarbonizamos de la que venimos. O, por ejemplo, cuando estamos en relleno sanitario, tenemos que hacer del espacio que ocupamos, el 25% tiene que ser reforestado. Y dices, oye, pues eso a lo mejor nadie nos obliga, pero nos cuesta dinero reforestar. Bueno, cuando reforestamos, lo que nos damos cuenta es que cada vez que llueve o hay una lluvia torrencial, todos esos árboles absorben el agua y nuestro costo de tratar el agua que entra en el relleno sanitario disminuye brutalmente. Entonces, ahora mismo nosotros esos objetivos los tenemos, lo vamos a seguir haciendo, pero es una cosa que intentamos contarle a nuestros clientes y a las empresas en las que trabajamos. Porque de nuevo, no sé si evangelizar, pero de nuevo, traer el concepto de no te puedes ni imaginar cómo afecta a mi cuenta de resultados esto que parecía un gasto, ¿no? Que en la descarbonización es algo como que vemos muy evidente porque se trabaja desde hace años, pero ver la biodiversidad o la preservación de la biodiversidad como soluciones basadas en la naturaleza que generan competitividad dentro del negocio, yo creo que es algo en lo que tenemos mucho que aportar en la región y, por supuesto, en Argentina. Mucho para aprender. Y lo último que te pregunto, Laura, también es un poco ¿qué le dirías como mensaje? O también digo, hay muchas empresas que tienen ahora una nueva generación, ¿no? De líderes que están tratando de transformar a las organizaciones desde adentro. ¿Qué les dirías a los que están ahí empujando? Bueno, yo diría varias cosas. Yo creo que efectivamente podemos tener discurso. Yo te voy a decir, a mí una cosa que me encanta de mi compañía y creo que es algo que a mí cuando era más joven, ¿no? Porque yo hace 20 años que estoy en ella, cuando era más joven me gustaba mucho y me sigue gustando mucho, tiene que ver con la acción. Es decir, tener un propósito es bueno, te da una dirección y sin duda es la guía, pero tener la capacidad de transformar ese propósito en acciones concretas donde puedas ver el resultado, eso es muy potente. Entonces, vete a una compañía en la que te permitan ejecutar y tener resultados en aquello en lo que crees. Hacer. Para mí ha sido hacer. O sea, si hay una cosa que Veolia tiene es que, claro, compromiso, medir, entender dónde quiero llegar y acción, de acción a acción. Y eso es algo que cuando terminas tu día dices, hoy conseguí que esto pasara, hoy conseguí que medioambientalmente estemos mejor, que el cliente hemos conseguido una solución para este residuo, hemos disminuido fugas de agua, me han permitido innovar, me han permitido hacer algo diferente. Y trayendo esto también me parece muy importante estar en una compañía donde la innovación no sea una gran palabra, ¿no? La innovación de nuevo es local. Como el problema que yo tengo aquí en este territorio con este cliente, yo puedo resolverlo. Y por ejemplo en Veolia los equipos locales tienen mucha libertad para innovar localmente y es el resto el que ayuda. Entonces yo diría, una compañía en la que además de tener tu propósito consigues hacer innovación local en lo que tú haces en el día a día y te permiten hacer acción y puedes ver resultados, para mí eso incrementa la felicidad aumentando el impacto. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti.